Me contacto a esta hora, cambiando de tema, con Amílcar Acosta, gerente de la RAP Caribe, ex ministro de Minas y Energía. Señor Amílcar, bueno, lo primero es cómo va operando la RAP Caribe, esos intentos de que haya una región Caribe, una región autónoma, ¿cómo van dando? ¿Es posible? ¿Es real? ¿Es posible que una región Caribe sea autosostenible, que no dependa tanto del gobierno central? Bueno, sí. En primer lugar, pues a partir del 1 de febrero que asumí la conducción de este proceso, he estado cumpliendo el mandato de los señores gobernadores, que es el de poner en marcha la región administrativa y de planificación del Caribe, que estábamos en mora de hacerlo. Y eso hemos venido haciendo. El papel fundamental que está llamado a cumplir la RAP es de servir de articulador, de servir de integrador de los distintos departamentos en lo que tiene que ver con su planeación, en lo que tiene que ver con su prospección y en lo que tiene que ver, desde luego, con el direccionamiento de las políticas públicas, fundamentalmente orientado hacia la identificación y priorización de los proyectos de impacto regional, y esto nos conduce a la primera tarea, que es nuestra primera prioridad, que hemos estado adelantando, que es la formulación y estructuración del Plan Estratégico Regional. Ya tenemos una versión preliminar. El día de ayer tuvimos la oportunidad de presentárselo a todas las comisiones regionales de competitividad de la región Caribe, y el próximo 30 de este mes tendremos consejo regional con todos los gobernadores para que ellos lo analicen, lo aprueben, y una vez que se logre esta aprobación estaremos radicándolo en el Ministerio del Interior, que es uno de los requisitos para el registro de la RAP en ese ministerio, y entonces iniciaremos el proceso de su socialización con miras a que en cada uno de los departamentos se hagan unos talleres que van a complementar el trabajo que ya hemos realizado, para de esta manera tener ya una versión definitiva. Adicionalmente a esto, hemos hecho gestiones con el gobierno nacional, con el Congreso de la República, tendiente a que en el plan de desarrollo se contemplara la viabilidad de que el gobierno nacional contribuya a la financiación de las regiones administrativas y de planificación. Eso es un hecho. En este momento ya estamos en la gestión para que se incluya una partida de financiación de la RAP, ahora que se está tramitando el proyecto de ley de adición presupuestal de la actual vigencia. Son esas, entre otras, las gestiones que hemos venido realizando, y desde luego posicionando la región administrativa y de planificación en todo el territorio de la región Caribe. Aterrizar mucho más ese asunto de conocer lo que tenemos como región, es a una ciudad como Cartagena, por ejemplo, cómo la beneficia, y a un departamento que es tan extenso y que es tan disímil entre sí, cómo la beneficia. Municipios del norte que son más prósperos y municipios del sur que están tan distantes y que tienen problemas muy graves, no solo en términos económicos, sino sociales, desencadenados por el problema de desarrollo territorial. Bueno, el beneficio para cada uno de los departamentos que integran hoy la región administrativa y de planificación del Caribe es poder visionar, poder concebir, poder estructurar proyectos que vayan más allá de lo local, más allá de lo departamental, con miras precisamente
a que tengamos una mayor integración de nuestra región. En la medida en que proyectos de impacto regional se puedan desarrollar, en esa misma medida vamos a potenciar el desarrollo de cada uno de los departamentos y de la región en su conjunto. Te pongo un ejemplo. Es bien sabido que, y así quedó establecido en el plan de desarrollo que aprobó recientemente el Congreso de la República, que se va a impulsar y se está impulsando un programa, una estrategia de transformación productiva que busca estimular e impulsar otras actividades económicas distintas a la actividad extractiva. Llámese industria, llámese agricultura y llámese turismo. Hablando de turismo, los gobernadores, en su primera sesión del Consejo Regional, me impartieron su directriz en el sentido de darle cuerpo, darle forma a un proyecto de la mayor importancia y trascendencia como es el de las rutas de Gabriel García Márquez. Es bien sabido que tenemos en García Márquez una de las figuras más relevantes. Claro. Es una figura universal. El Nobel de Literatura, García Márquez, hoy por hoy, es su obra es la más leída en el mundo. En el mundo, claro. Por encima del Quijote. Es la obra en español que ha sido traducida al mayor número de idiomas en el mundo. Y así como España tiene como destino turístico la ruta de Cervantes, ¿por qué no darse Colombia su ruta de Gabriel García Márquez? En esas estamos, y desde luego este es un proyecto que va a beneficiar a todos y cada uno de los departamentos, porque lo que vamos a hacer con este proyecto es articular las distintas iniciativas que se han venido dando a nivel departamental. En Cartagena, por ejemplo, tenemos la Casa Museo Gabriel García Márquez. En el Magdalena tenemos la ruta Macondo. En Barranquilla tenemos la ruta de Gabo. En Riohacha tenemos otra ruta de Gabo. En Sucre, donde vivieron y en donde es su padre, también tiene en estos momentos la casa donde él nació, está constituida también como museo. Vamos a articular todo esto para darle forma y de esta manera además le estaremos dando cumplimiento a la ley de honores a Gabriel García Márquez que aprobó el Congreso de la República. Ese es un típico ejemplo de proyectos de impacto regional que van a tener un efecto tangible, porque esto, cuando hablamos de García Márquez, cuando hablamos de la ruta García Márquez, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de literatura, estamos hablando de narrativa, estamos hablando de cultura, estamos hablando de folclore. Todo lo que ese hombre de talla internacional representa para Colombia y para el mundo. Con el nuevo gobierno, nuevo no, ya tiene casi un año, el gobierno del presidente Gustavo Petro, la RAP Caribe, ¿cómo la están articulando? Y el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo presentado para el próximo cuatrienio, liderado por el presidente Petro. Sí, precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo, en uno de sus artículos, se contempla todo el apoyo y la articulación de las regiones administrativas y de planificación, así como los demás esquemas asociativos que se han establecido con base en la ley, tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Y cuando estamos hablando de este plan estratégico regional al que me referí anteriormente, está alineado desde luego con el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que hay un acoplamiento entre las estrategias de desarrollo económico y social incluyente de nuestra región
con las metas y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. Perfecto, entendido muy bien eso es una buena noticia, el tema de la autonomía territorial, que además se separa mucho, o es distante más bien, de todos los que tienen temor a fenómenos europeos como por ejemplo el separatismo, distante del asunto, ¿no? Bueno, precisamente la región administrativa y de planificación nace con la Constitución de 1991, que prevé que las regiones se pueden constituir como regiones administrativas y de planificación, y hacia el futuro como regiones, como entidades territoriales. Por eso yo he dicho que las RAP son una escala técnica para llegar a constituirnos las regiones como entidades territoriales, que además es un mandato ciudadano en el caso de la región Caribe, en donde en el año 2010, en las elecciones parlamentarias, se depositaron 2,5 millones de votos, en donde los ciudadanos expresaron su voluntad y su deseo de que la región Caribe se constituya hacia el futuro como entidad territorial. De manera que estamos dando este primer paso que nos habrá de conducir a la vuelta de 5 años, como lo prevé la ley, a constituirnos como entidad territorial, porque hasta hoy solamente son entidades territoriales los municipios, los departamentos y los distritos, pero la Constitución prevé que también las regiones se pueden constituir como entidades territoriales. Eso es un buen camino. Señora Amílcar, cambiándole de tercio, usted que fue ministro de Energía, ya empezamos con los temas energéticos que también forman parte de su experticia profesional. Bueno, hay una amenaza que es el fenómeno del Niño, que amenaza, digamos, la energía, o más bien el servicio de energía y de gas en el país. ¿Qué tanto puede afectar? Dice el gobierno nacional a través de su Ministerio de Energías, que dijo ayer que en Colombia, no, pese a todas las circunstancias y la amenaza del fenómeno del Niño, no habrá desabastecimiento, pero ¿usted le cree al gobierno en ese sentido? ¿Hay alguna, digamos, método adicional que tendría que hacer liderar el gobierno nacional, por ejemplo, de una menor consumo por parte de la ciudadanía, para preveniendo esa eventual escasez o eventual disminución de energía por este fenómeno del Niño que va a traer sequías? Bueno, ya las autoridades ambientales, así como la Organización Meteorológica Mundial, ya dan cuenta de que el Niño ya llegó y que va progresivamente a manifestarse con menos intensidad de las lluvias, con mayor sequía, y lo que no sabemos es cuánto va a durar ni cuál va a ser su intensidad, pero ya estamos advertidos de que después de 3 años de la Niña ya nos llegó el Niño. Esas condiciones meteorológicas ponen a prueba el sistema energético del país. La pregunta es si estamos preparados para afrontarlo. Ahí es donde yo observo que tenemos unas falencias, toda vez que mientras la demanda por energía ha venido creciendo por encima del 5%, la mayor oferta de energía ha venido creciendo por debajo del 3%. Y esto debido al atraso en la entrada en operación de una serie de proyectos que fueron adjudicados, que fueron asignados, que debían haber venido entrando en los años anteriores y no se ha cumplido con ese cometido. En los últimos 3 años, el nivel de ejecución
de estos proyectos no supera el 30%. Entonces, este descalce entre oferta y demanda estresa el sistema energético a nivel nacional. De hecho, tenemos en este momento un sistema estresado. Ahora bien, Colombia tiene una gran vulnerabilidad frente al fenómeno del Niño, y es que el 68% de la capacidad instalada de generar energía es hídrica, es decir, depende del nivel de los embalses, y a su vez el nivel de los embalses depende de la pluviosidad. Como el fenómeno del Niño, ya lo dije, trae consigo sequía, y tenemos en Colombia de 26 embalses que sirven a hidroeléctricas para generar la energía, solo uno de ellos, el del Peñol en Antioquia, tiene una capacidad de regulación más allá de un año. El resto, su capacidad de regulación es de solo 4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si transcurrido 4 meses sin dejar de llover, ya esto pone en aprietos al sistema para garantizar la confiabilidad y firmeza y evitar de esta manera que Colombia vuelva a tener episodios de apagón como el que tuvimos en el año 1992-1993 a consecuencia precisamente de un fenómeno del Niño. Bien, pero entonces, digamos, ¿cómo hoy que aún sigue lloviendo en algunos sectores del país y que se viene una sequía que no sabemos todavía la intensidad que va a ser ni el tiempo, usted lo ha dicho, qué tiene que hacer, digamos, cuál es la iniciativa que hay que lograr para prepararnos para esa situación, aunque ya, repito, el gobierno está diciendo que no hay peligro de desabastecimiento, de que va a haber problema energético, pero lo que sí es que se va a encarecer porque se tiene que activar mucho más, vamos a depender de la energía térmica, que es mucho más costosa que la hídrica o incluso la eólica. Sí, claro, porque el respaldo que se tiene es con base en la generación térmica, ya sea a gas o a carbón. Uh-huh. Pero la capacidad máxima, si ponemos a funcionar todo el parque térmico a plena capacidad, solamente está en condiciones de garantizar hasta un 65% de satisfacción de la demanda. De manera que es muy importante prever que se disponga del carbón, que se disponga del gas, que van a requerir, no me cabe la menor duda, van a requerir estas plantas de generación, y en estos momentos los precios del carbón y los precios del gas están supremamente elevados. Lógicamente que esta circunstancia va a incidir en los costos de generación, en los precios de la energía en bolsa y desde luego en la tarifa que pagamos todos los usuarios. De hecho, estos precios y las tarifas de energía han venido aumentando por cuenta de ese estrés que tenemos del sistema interconectado nacional. Eso sin duda no es un buen panorama para los bolsillos de la gente, que sí o sí van a seguir incrementándose las tarifas de energía porque se va a utilizar energía térmica que es más costosa, así bien como usted lo estaba explicando. Terrible panorama, pero digamos, en ese sentido, desde la región Caribe es la región con tasas o tarifas de energía más costosas en el país, y de hecho es uno de los ítems que más ha impactado en el índice de inflación en términos generales. Pero
ese acuerdo tarifario, el que siempre desde el principio el gobierno nacional ha apelado y que no se ha logrado en términos reales nada, es decir, ¿hay algún margen para que la región Caribe pueda no ser tan impactada por estos precios, o por lo menos para que se mantengan estables en el contexto de alzas que usted prevé? Bueno, mientras no se modifique la norma que estableció que en la región Caribe, tanto en el mercado de afinia como en el mercado de aire, se le pueda cargar a los usuarios no solamente las pérdidas técnicas, que no superan el 9 al 10%, sino las pérdidas no técnicas que tienen que ver con el robo de energía, que tienen que ver con las instalaciones fraudulentas para servirse de la energía y no pagarla. Vamos a seguir teniendo este desfase que lleva a que en el último año, mientras en el resto del país el aumento fue del 24%, en el caso de la región Caribe superó el 40%. De manera que ese es el punto, y de parte de la dirigencia de la región Caribe, de los parlamentarios, de las cámaras de comercio, de los alcaldes, se han venido planteando alternativas al gobierno tendientes precisamente a buscar la manera de que este impacto sobre las tarifas y en el bolsillo de los usuarios no tenga esta afectación tan grave como la que se tiene en este momento. Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta por parte del gobierno en ese sentido. Sí, justamente, y por qué, digamos, uno como usuario aquí en Cartagena, por ejemplo, que todos los meses ve un incremento de la tarifa y no tanto del consumo, sino de sí, el consumo ha incrementado por, obviamente, esta ola de calor que estamos padeciendo, pero la tarifa está incrementando, y uno ve que hay incluso comunidades se manifiestan públicamente en contra de estas alzas y no pasa nada. Hay un grito desesperado, la gente está desesperado por lo que esto impacta en los bolsillos, que no es y lo que esto supone, ¿no? Digamos, un gasto mayor en energía, se incrementan mucho más, pero impacta en dejar de comprar, por ejemplo, comida, o disminuir al entretenimiento, digamos, a otros ítems de la economía familiar. No, y esto afecta lógicamente el acceso a la energía, porque es que el acceso de la energía, que está definido por la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es un servicio esencial, y por ser un servicio esencial es un derecho fundamental, pero es un derecho que se le está denegando a muchos colombianos, porque el acceso al servicio depende, por un lado, de la oferta, pero el otro lado, la capacidad adquisitiva de las personas, en este caso de los usuarios. Y resulta que en el último año hemos tenido una inflación desbocada, y lo que más ha venido pesando en ese aumento en el índice de precios al consumidor son los alimentos y los servicios públicos. Y justamente estos dos factores, estos dos componentes, son los que más pesan en la inflación, en la población de más bajos recursos, los estratos 1, 2 y 3. Sí. Señor Amílcar, hablando, y ahí lo tenemos escrito, el tema de la transición energética, ¿le preocupa un poco la forma en que está ejecutando o previendo la idea pública de la transición energética en el país, considerando que Colombia, el grado o el porcentaje de impacto en el cambio climático es casi que cero, digamos, al 0,02%, es nada comparado con fenómenos como algunos países europeos y China, por ejemplo, en el Asia? Sí, Colombia realmente
no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, contribuye con menos del medio punto porcentual de las emisiones totales, pero eso no quiere decir que Colombia se pueda desentender de la problemática que tiene que ver con el cambio climático, porque no podemos enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático en solitario. Y Colombia además tiene unos compromisos con la comunidad internacional de reducir sus emisiones en un 51% hacia el año 2030. De manera que el compromiso de Colombia con la transición energética es una realidad. Preocupa que después que la ministra de Minas y Energía anunciara en noviembre del año pasado que en mayo de este año tendríamos la hoja de ruta de la transición energética en Colombia, recientemente se anunció que no la conoceremos antes de febrero del año entrante. Esas no aprobaciones de nuevos contratos de exploración en el país, eso, digamos, teniendo de presente que la importancia de los recursos provenientes del petróleo podrían hacer tambalear el presupuesto general de la nación. ¿No cree usted, digamos, es muy rápido lo que plantean? Sí, hace 15 días se conoció el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al corte del 31 de diciembre del año anterior, y lo que muestra es que las reservas, tanto de petróleo como de gas, vienen en caída libre. Uh-huh. Eso hace que haya preocupación sobre la capacidad de autoabastecimiento del país, porque esto está poniendo en riesgo la seguridad energética. Y no solamente la seguridad energética, porque la experiencia de los países que integran la Unión Europea es que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética. Y Colombia, si deja de tener la capacidad para autoabastecerse en gas y petróleo, lo va a tener que importar, y allí Colombia perdería esa soberanía energética, puesto que estaríamos dependiendo del suministro uh-huh. con base en las importaciones. Y por supuesto lo que eso implica en términos económicos, le podría salir mucho más costoso. Desde luego, porque el petróleo es el primer renglón de exportación y por lo tanto el mayor generador de divisas que el país requiere para poder financiar su comercio exterior, sus importaciones. Además, es esta la principal fuente de financiación del gobierno nacional por la vía del impuesto a la renta y también de los dividendos que le gira Ecopetrol a la nación, uh-huh. que en su conjunto representan más del 24% de los ingresos corrientes de la nación, para no hablar de lo que representa también en ingresos para las entidades territoriales, municipios y departamentos, a través de regalías, cuyas inversiones dependen en más de un 40% de las regalías que perciben por este concepto. Grave panorama eso. Y el último tema, y que le cae mucho a la ciudadanía, y es que todos los meses está subiendo el precio de la gasolina, la corriente, la super, que afecta a poblaciones vulnerables, por ejemplo en Cartagena los mototaxistas, y que según el ministro de Hacienda al término de este año tiene que llegar el galón a 16,000 pesos. La justificación es que el Fondo de Estabilización de Precios está defondado, digamos, le hace falta cerca de 20 billones de pesos. ¿Es justo para los colombianos lo que está sucediendo? ¿Hay otras maneras en donde el gobierno nacional pueda buscar esos recursos y no necesariamente a través del bolsillo de los usuarios? Bueno, lo que pasa es que el Fondo de Estabilización de los Precios de los combustibles se desfondó. El año pasado el déficit fue de 24 billones de pesos y se preveía
cuando llegó el actual gobierno, que para este año podía subir a 36 billones de pesos. Ese déficit no es otra cosa que el subsidio que se le ha venido dando a los precios tanto de la gasolina como del diésel. El gobierno tomó la decisión de ir incrementando progresivamente el precio de la gasolina con miras precisamente a reducir ese déficit. Pero además no hace sentido que si se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dado que los combustibles contribuyen en un 12% a esas emisiones, no hace sentido que el gobierno esté subsidiando su consumo. De otra parte, el gobierno dispuso que en el caso del diésel se mantiene el subsidio dada la gran sensibilidad que tiene este tema, porque el transporte de carga fundamentalmente utiliza el diésel y por eso el gobierno en procura de no atizar la inflación, el aumento de precios en el país, que encarecería lógicamente la canasta familiar, hasta ahora ha mantenido intacto el subsidio al diésel. Si se mantiene esta decisión del gobierno de aumentar solo el precio de la gasolina y no del diésel, eso, el déficit al final del año no sería de 36 billones, pero sí de 18 millones, puesto que la mitad del combustible que se consume en el país es diésel y la otra mitad es de gasolina.